8 de la mañana, 45 minutos, 8 con 45 minutos. Saludamos a esta hora con Paola Maldonado, integrante de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos. Ellos están realizando un monitoreo, ellos y ellas están realizando un monitoreo de las vulneraciones a los derechos humanos durante estos días de protesta, ya con este martes, noveno día de protestas en varios puntos del país. ¿Cómo está, Paola? Buenos días, le ofrecemos disculpas por los minutos de espera. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Ustedes daban a conocer cifras ayer de 39 vulneraciones de derechos humanos, 79 detenciones, 55 personas heridas y un fallecido. Cifras que dicen mucho de cómo se está manejando desde el ámbito de la seguridad y la represión esta protesta. ¿Qué cifras tienen ahora? ¿Qué ha pasado en esta última jornada? Hemos visto con bastante preocupación lo que ha ocurrido en algunos puntos de la ciudad, como el caso de Tumbaco, por ejemplo, al que hacíamos referencia durante esta emisión de entrevistas y de noticias, de una sociedad que está llena de odio hacia esta protesta social. Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Licenia, Alexis y a Bienvenido, toda la buen día. audiencia de Pichincha Universal. Efectivamente, desde la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos venimos haciendo un monitoreo de las vulneraciones a los derechos que se han realizado en el contexto de la paralización, pero también venimos haciendo un monitoreo anterior, desde el 2019, cuando la Alianza se constituye, y este ejercicio de hacer un seguimiento a las vulneraciones de derechos se amplía a partir de marzo del 2020 con el inicio de la pandemia. Efectivamente tenemos una lamentable actualización de las cifras de este monitoreo que venimos realizando. Se confirmó lo que habíamos anunciado ayer en la rueda de prensa a través de un testimonio en vivo, pero se confirmó lamentablemente el fallecimiento de un joven de 18 años en el sector de Guayabamba, en el contexto de la represión de la cual venían siendo efecto las personas que intentaban desplazarse desde el norte del país y entrar a la ciudad de Quito, en un contexto también donde estaban distintas organizaciones y donde resultaron heridas varias personas, algunos de ellos integrantes del pueblo Cayambi, por ejemplo. Hemos registrado el día de ayer, fue un día bastante violento nuevamente. Ya tenemos un registro de 45 incidentes de vulneraciones de derechos y sigue siendo la Policía Nacional como el principal actor responsable de estos acontecimientos, de estas vulneraciones de derechos, pero también en acción conjunta con el ejército. Que además el ejército también en este monitoreo que realizamos ya estaba presente en las calles aún antes del estado de excepción. Queremos decir que en el número de detenciones no tenemos cambios a las cifras de ayer, 79 detenciones realizadas en el contexto del paro, pero sí es necesario enfatizar en esta práctica que se mencionó el día de ayer en la rueda de prensa, de cómo son detenidas las personas que están protestando, se las lleva a otro lugar donde son además sujetos de golpes, de malos tratos, y luego son liberadas en algún otro lugar, sin que eso pase por un registro como detención, pero un registro oficial, digamos, como detención. Y eso es altamente preocupante que estas cosas ocurran. Nos parece que pone mucho más en riesgo a todas las personas que están ejerciendo su legítimo derecho a la protesta. Y tenemos a la fecha 62 personas heridas hasta el reporte de ayer a la medianoche. Dos de ellas, nuevamente mencionar, que están en estado crítico, justamente por el uso de la fuerza potencialmente letal que ha dejado a estas personas en estado muy, muy grave. Se confirmó también lo que habíamos hablado ayer en la mañana de una persona mutilada, la mano izquierda, en un incidente, en el contexto igual de un incidente de represión en la zona de la Joya de los Hachas. 5 personas con daño ocular, y entre los heridos y heridas, uno de ellos un niño que sufrió un impacto de bomba en su pie y tiene una herida a causa de eso. También una mujer embarazada afectada por los gases lacrimógenos y bueno, muchos más incidentes, unas personas que estuvieron presentes en
En la zona de Collas, en la Ruta Viva, por ejemplo, reportaban como el uso de gas pimienta, pero en cantidades excesivas, les generaba unas reacciones físicas muy, muy fuertes, ¿no? Entonces, estas son las actualizaciones que tenemos hasta ayer a la medianoche, que como digo, fueron incidentes violentos, muy fuertes que nos llaman muchísimo la atención y hemos visto cómo se exacerban las condiciones de violencia y estos incidentes a raíz también de la declaración de este estado de excepción. Paola, ¿cómo está? Qué gusto conversar con usted, buenos días. ¿Se tiene también algún reporte adicional de lo que ha sucedido, por ejemplo, en las últimas horas en predios universitarios? Porque, digamos, vimos lo que pasó en la Universidad de Cuenca y acá en Quito, ahora que algunas universidades han decidido ser lugares de acogida y zonas de paz. ¿Se han registrado ya algunos incidentes? ¿Hay reportes de lo que pasa en estos lugares o no? Todavía estamos recibiendo información, revisándola. Seguramente en las próximas horas vamos a tener algo más claro. Lo que sí nos acaban de reportar, por ejemplo, es cómo hace muy poquito tiempo se lanzaron gases lacrimógenos en la Universidad Salesiana. Igual que lo que pasó en octubre del 2019, en donde María Paula Romo salió a decir que fue un error, que por error lanzaron bombas, algo parecido. Seguramente, pero además nos preocupa mucho cómo se actúa de manera tan improvisada sacando decretos borradores, que también luego se dicen como fue un error que se filtró, ¿no? Y estos decretos y estas medidas de estado de excepción generan justamente estos niveles de violencia y sobre todo de violencia estatal, y nos preocupa profundamente los hechos ocurridos ayer en la zona de la Ruta Viva, donde personas civiles, digamos, salieron a atentar contra los manifestantes. El Estado tiene que hacerse responsable de las consecuencias de todos los hechos que está generando, de la forma de ejercer y de controlar esta situación, y de más bien preguntarse permanentemente por qué las personas están protestando, cuáles son las razones estructurales de esta violencia, de esta insatisfacción, de esta precarización de la situación de las personas, de este deterioro en la calidad de vida, de este deterioro permanente en los territorios afectados por la intensificación del extractivismo, por la contaminación de las aguas, por el incremento en la frecuencia de los feminicidios en el país. Todo eso abona a un contexto de insatisfacción que estamos viviendo, que estamos presenciando, y ante la negligencia de las autoridades, que en este caso lo único que han podido dar como respuesta hasta ahora, digamos, es la represión. Esa es la única salida que hemos visto hasta el momento. Paola, la policía en las últimas horas se ha deslindado o ha deslindado su responsabilidad en la muerte de este joven ocurrida en Guayabamba en el contexto de la protesta, y de acuerdo a sus familiares y a las versiones de quienes estaban acompañando a este muchacho y de quienes estaban en este sector durante la marcha, fue en el contexto de la represión, escapando de la represión de la Policía Nacional. Sin embargo, la policía en las últimas horas ha dicho que no es su responsabilidad, que el chico murió como consecuencia de una fuerte caída y lo que se deriva de la caída. ¿Cómo la policía puede ahora deslindarse de eso si esto ocurrió en el marco de la represión, y qué mensaje nos da con esta afirmación? Mil disculpas, hubo una interferencia en los últimos minutos. No sé si me escuchan Sí, todavía. sí la escuchamos, sí. Ya, se cortó una partecita de la pregunta. Sin embargo, entiendo que está asociada a esta reacción de la policía deslindándose de esta responsabilidad. Pues a nosotras nos parece que todo lo que está ocurriendo es fruto de las decisiones de un Estado que permite la violencia, que permite la represión. Justamente el ejercicio de monitoreo que se hace desde las organizaciones de derechos humanos y que está basado en los reportes de la gente que está viviendo estos hechos de manera directa, de la gente que está constatando, que está presenciando, son importantes, porque de ahí esos testimonios son las evidencias puras, las evidencias concretas de quién y cómo se ejerce esta represión, esta violencia que ya nos deja cifras lamentables. Nos parece que es importante entender que si una persona cae a una quebrada
porque está huyendo de la represión. Ahí hay una responsabilidad clara de los actores de represión desde el Estado, desde los actores que están ejerciendo esa persecución, lanzando gases, disparando perdigones y disparando además otro tipo de artefactos que no sabemos cuáles son, pero que están generando daños en las personas. Lo de la joya de los hachas, perdón que me cambie de tema, pero es una cosa que nos llama muchísimo la atención. La manipulación de un artefacto no puede generar que una persona quede destruida su mano. Entonces, ¿qué es lo que están usando para estos incidentes? Entonces, ninguna institución pública en este contexto puede deslindarse de estos hechos de violencia estatal que estamos presenciando. Y el monitoreo que se pueda hacer desde la sociedad civil, la documentación que se pueda hacer desde la sociedad civil va a ser muy importante para que luego esto siga los canales que tienen que seguir para que exista una sanción importante, ejemplificadora, pero sobre todo para que ya pongamos un alto a la violencia. Nos parece que estamos en un hilo muy crítico donde se puede desatar situaciones impredecibles en una sociedad que está harta de todas las injusticias, pero también en una sociedad donde se convive con estos criterios de racismo tan marcados. Digamos, para nosotras una situación alarmante lo que está ocurriendo. Paola, en el 2019 ocurrió que las casas de salud públicas, los hospitales públicos, recibieron una orden de no pasar información a los medios de comunicación y a la opinión pública del número de personas heridas que iban ingresando hasta estas casas de salud. Por eso nunca se conoció el número real de personas que habían sido agredidas por la fuerza pública. Ahora, los hospitales públicos, las casas de salud del sistema público, ¿están recibiendo a las personas que terminan afectadas por las manifestaciones? Uno. Y lo otro, ¿les están a ustedes facilitando información sobre los datos de estas personas? Bueno, nosotros hacemos un monitoreo a través de las distintas organizaciones que están en los territorios, y en ese sentido efectivamente tenemos algunos reportes que vienen directamente desde las casas de salud que brindan estas atenciones, pero no siempre la información es clara o el flujo es claro, ¿no? Hasta ahora no hemos tenido, por ejemplo, un incidente directo que nos hayan negado el acceso a la información en ese sentido de las personas heridas, pero también es sobre la marcha, ¿no? Porque esto está ocurriendo al rato. Entonces confirmamos más bien por el lado de las organizaciones que están presenciando y reportando estos hechos de personas heridas. Sin embargo, claro, a partir de lo que usted menciona, Alexis, nos parece importante decir cómo sí, sobre todo en Quito, se evidencia algunos hechos de intimidación hacia aquellos espacios que han sido o que pudieran ser espacios de acogida las a universidades, por ejemplo, centros culturales, por ejemplo, a partir de lo que ha pasado con la Casa de la Cultura, lo que miramos nosotras es cómo desde el Estado, en este caso, se han cooptado y se intenta controlar todos los espacios que han sido los espacios de la manifestación, del ejercicio de la protesta cuando el movimiento indígena llega a Quito como un centro de decisiones políticas. Hemos visto cómo ya en términos más espaciales, más territoriales, se bloquean los sitios de acceso, se intenta bloquear las rutas por las cuales hay aprovisionamiento de alimentos, de medicinas, de vituallas, de esta ayuda humanitaria que empieza a llegar para las personas que están manifestando, y eso nos llama profundamente la atención de cómo Quito, en este caso, es un lugar donde se están efectivamente haciendo ese intento de controlar absolutamente todo para que las personas que están ejerciendo el derecho a la protesta no reciban y no tengan manera de sostener su presencia acá. Eso es inaudito, y eso es una vulneración a derechos que no podemos permitir. Eso le decía Paola, eso se puede considerar evidentemente como una seria vulneración a los derechos humanos de quienes están en la protesta. Efectivamente, porque entre los derechos vulnerados durante estos días, el derecho a la protesta es el más recurrente, pero también derecho a la vida, como hemos podido presenciar a través de atentados, a través de hay esa denuncia de miembros de la policía que lanzaron a jóvenes a una quebrada, por ejemplo. O sea, el derecho a la vida ha sido atentado en el contexto de este paro, derecho a la integridad,
derecho a la salud, bueno, una vulneración de derechos permanente, y por eso es que nosotras hemos llamado en este contexto a lo que estamos viviendo como un ejercicio de la violencia estatal en su máxima expresión. Para finalizar, Paola, ¿qué expectativa tiene de lo que será esta 9ª jornada de protesta? Con todos los antecedentes que usted nos ha citado, ¿qué podemos esperar hoy? Bueno, el panorama no es muy alentador, la verdad. Nos preocupa mucho toda la situación que está pasando. Ayer en la noche ya fue un primer indicio de cómo se intensifica la represión por parte de las instituciones públicas, en este caso, de la policía, del ejército. Hacemos más bien un llamado a que cese la represión, a que cese la violencia, a que se permita el ejercicio del derecho a la protesta, que además no solamente viene del lado de las organizaciones indígenas, campesinas, sino que también son sectores urbanos, sectores de trabajadores, trabajadoras, quienes también se están sumando a esta movilización, a esta paralización, estudiantes, artistas en todo el país que están ejerciendo el derecho a la protesta, y nos parece que el gobierno ecuatoriano tiene que escuchar estas demandas, porque todo lo que está haciendo con la expedición de estos decretos está exacerbando la reacción social, y el gobierno tiene que entender que lo que está haciendo puede desatar unas condiciones luego inmanejables y de vulneraciones extremas. Muchísimas gracias, Paola, por su tiempo y por la información que nos ha proporcionado. Muy gentil, Paola, un abrazo. Muchas gracias. A usted muy amable. Paola Maldonado, integrante de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, que ha estado con nosotros. 9 con 1 minuto, tiempo